nuestra historia. Radio Contacto AM 1460. Finalización de espacio publicitario. Las posibilidades humanas siguen dependiendo del tratar de lograr hacer del yo, el tú y el ellos un nuevo nosotros. Te invitamos a tirar una semilla al surco para que sus raíces se entrelacen en nuestra Avia Yala. Conducción: Antonio Martínez Noronia. Auspician Secretaría de Gobierno del Municipio de Ituzaingó, Secretaría de Gobierno del Municipio de Morón, Revista Voces de Radio, Bodegas y Viñedos Portal Andino y Solce, Soluciones en Seguridad, Instituto Superior Dr. Arturo Jaureche. Soy un caso perdido. Por fin un crítico sagaz reveló, ya sabía yo que iban a descubrirlo, que en mis cuentos soy parcial y tangencialmente me exhorta a que asuma la neutralidad como cualquier intelectual que se respete. Creo que tiene razón, soy parcial. De esto no cabe duda. Más aún, yo diría que un parcial irrescatable, caso perdido, en fin, ya que por más esfuerzos que haga, nunca podré llegar a ser neutral en varios países de este continente. Especialistas destacados han hecho lo posible y lo imposible por curarme de la parcialidad. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de mi país, ordenaron el expurgo parcial de mis libros parciales. En Argentina me dieron 48 horas, si no me mataban, para que me fuera, con mi parcialidad a cuestas. Por último, en Perú, incomunicaron mi parcialidad y a mí me deportaron. De haber sido neutral, no habría necesitado esas terapias intensivas, pero ¿qué voy a hacerle? Soy parcial, incurablemente parcial, y aunque pueda sonar un poco extraño, totalmente parcial. Ya sé, eso significa que no podré aspirar a tantísimos honores y reputaciones, y preces y dignidades que el mundo reserva para los intelectuales que se respeten, es decir, para los neutrales. Con un agravante, como cada vez hay menos neutrales, las distinciones se reparten entre poquísimos. Después de todo, y a partir de mis confesadas limitaciones, debo reconocer que a esos pocos neutrales les tengo cierta admiración, o mejor, les reservo cierto asombro, ya que en realidad se precisa un temple de acero para mantenerse neutral ante episodios como Playa Girón, Tlatelolco, Trelew, Pando, La Moneda. Es claro que uno, y quizás sea esto lo que quería decirme el crítico, podría ser parcial en la vida privada y neutral en las bellas letras. Digamos, indignarse contra Pinochet durante el insomnio y escribir cuentos diurnos sobre la Atlántida. No es mala idea. Y claro, tiene la ventaja de que por un lado uno tiene conflictos de conciencia y eso siempre representa un buen nutrímetro para el arte.
y por otro no deja flancos para que lo vapulee la prensa burguesa, y o neutral, y o independiente. No es mala idea, pero yo me veo descubriendo o imaginando en el continente sumergido la existencia de oprimidos y opresores, parciales y neutrales, torturados y verdugos, o sea, la misma pelotera. Cuba sí, yanquis no, de los continentes no sumergidos. De manera que como parece que no tengo remedio y estoy definitivamente perdido para la fructuosa neutralidad, lo más probable es que siga escribiendo cuentos no neutrales, y poemas, y ensayos, y canciones, y novelas no neutrales. Pero advierto que será así, aunque no traten de torturas y cárceles u otros tópicos que al parecer resultan insoportables a los neutros. Será así, aunque traten de mariposas y nubes, de duendes y pescaditos. Mario Benedetti. Con la piel de tu piel, y te veo reír, y te veo reír, solo quiero dejar. Bueno, así comenzamos los 5 sentidos del día de hoy, 18 de febrero, este jueves, que tiene muchas noticias. Hace un momento, hace una hora, habló el presidente de la República, Mauricio Macri, dando un anuncio en la ampliación de esa base para no pagar impuesto a las ganancias, aquel impuesto a la 4ª categoría, concesión que había hecho el gobierno de Onganía a la burocracia sindical allí por el año 68. Y ese impuesto a la 4ª categoría, que lo había planteado ya Perón por allí, por los años de su segundo mandato, hablaba precisamente de que en esa condición los asalariados, los trabajadores, tenían una diferencia con aquellos que también cobraban un salario pero ocupaban cargos directivos en las empresas. Ese impuesto a la 4ª categoría tuvo que ver con eso, porque salía de esa órbita del trabajador nato, así dicho, para aquellos que tenían cargos directivos y que ganaban salarios muy altos. Bueno, en estos tiempos el presidente de la República ha levantado el tope de ganancias a aquellos que cobran 30.000 pesos. Esto es retroactivo a enero, pero bueno, claro, en el medio de esto hay mucha gente que en este mismo momento está cobrando 29.900 pesos. ¿Qué va a pasar con esa gente? Y seguramente esa gente va a seguir pagando impuestos a las ganancias. El presidente dio a entender que, bueno, esto se va a discutir luego en el Congreso y allí seguro las escalas se van a tener que acomodar, porque esto beneficiará a 800.000, 900.000, 1.000.000 de trabajadores que estaban por encima de los 15.000 pesos, entonces pagaban ese tributo. Bueno, esto es lo que hoy anunció el presidente. Por supuesto que es filosófica nuestra posición, que tampoco es imparcial o es neutral. Nuestra opinión, nuestro pensamiento, dejaríamos de ser personas si no fuera así, también es parcial. Y es parcial de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a la experiencia y al cúmulo de cosas que hemos transitado en la vida y que hoy entendemos que para llegar a una sociedad justa habría que hacer. Y vemos en el poder político que esto no sucede mayormente. Y entonces nosotros pagamos las consecuencias, desde las más importantes, de aquellas que a lo mejor no vemos en lo cotidiano, pero sí van a repercutir en la vida nuestra y de los que nos continúen en el futuro, hasta las cosas diarias,
hasta el corte de luz, por ejemplo. Corte de luz que el poder político durante muchísimos tiempos permitió que los que tienen la concesión, tanto de Edenor o Edesur en este momento, solamente se ocupen de recaudar. A lo mejor también son cajas del poder, porque es inexplicable pensar cómo después de tantos años, con tantos subsidios y tanto dinero que el Estado le fue dando a estas distribuidoras de electricidad, hoy estamos en la situación que estamos, teniendo en cuenta que es un servicio público. La electricidad que cada uno de nosotros tenemos en nuestras viviendas y por la cual pagamos, y ahora parece que a partir de enero vamos a pagar mucho, es un servicio público. Y entendido como tal, como cosa pública, durante muchísimos años la dirigencia política miró por otro lado. Y hoy llegamos a que dos CEO, uno que fue precisamente empleado de Edenor y otro de Edesur, son los que están conformando el ente regulador, son los que van a controlar a las empresas eléctricas de Edenor y de Edesur. Ayer veía al ministro Lombardi, al ministro de Medios, con una cara bastante de piedra decir, cuando se habló precisamente de uno de los ministros que era el CEO de una empresa, hablaban concretamente de el ex CEO de Shell, el actual ministro de Energía, Aranguren. Y entonces la pregunta era cómo se lograba desprender de ese interés que durante años respondió a la empresa y ahora ocupa un lugar donde tiene que bregar por la cosa pública. Y allí Lombardi decía que no tenía nada que ver, que un hombre cuando llega al estamento público va a hacer todo en función del conjunto. Y el periodista entonces, con una voz baja, le pregunta, y cuando deje la función pública, ¿a dónde va a ir? Y de nuevo a la empresa, claro. Y la verdad que hacernos querer creer que no hay intereses de esta gente que ocupa lugares públicos en distintos ministerios van a ser para que nosotros los ciudadanos comunes estemos mejor. Bueno, yo creo que en un chico de 10 años se cree esas cosas. No tenemos por qué creerlas nosotros. Pero bueno, así estamos. Y la otra noticia de hoy a la mañana y que tiene que ver con la cosa local, con algo que también durante tiempo se tapó porque allá desde el 22 de octubre había una toma aquí en la zona de Libertad, casi es la punta de Libertad, allí en el predio de 60 hectáreas de la ruta 1003. Bueno, hoy por la mañana muy temprano, cerca de 2.000 efectivos de Policía Provincial, Policía Federal y Gendarmería están desalojando ese predio. En el medio de esto, mientras estaban haciendo los festejos de carnaval y se recibía a números musicales conocidos, se mató a un chiquito de 11 años, de 8 años, un chiquito de 8 años. Creo que Lucio es el nombre, en un enfrentamiento entre estas bandas que dicen de narcotráfico, mafiosas, que también utilizan esta necesidad de la gente para usufructuar el lugar. Bueno, parece que en un enfrentamiento a tiros en el medio quedó este chiquito y fue asesinado. En esa toma de tierras, allí donde pobres se enfrentan contra pobres, allí donde la miseria de la necesidad de tener un pedazo de tierra para construir la vivienda que está contemplada en nuestra Constitución Nacional. Todo habitante del suelo argentino tiene derecho a la vivienda. Y los políticos que no dan solución a estas cosas. La encíclica papal, que tanto se llenan la boca y utilizan para hablar de ella, tiene como argumento principal
el de tierra, techo y trabajo. Yo pregunto a los intendentes cuál es el esfuerzo que están haciendo precisamente para cumplir estas tres premisas que son básicas y fundamentales: tierra, techo y trabajo. Sin duda que en el medio de esa toma hay muchos intereses, pero yo quiero quedarme con aquellos que toman un lugar porque tienen la urgente necesidad de tener un pedazo de tierra y un lugar donde estar. Los otros, los mafiosos, los narcotraficantes, los punteros, la porquería de la sociedad que también se mete en esas cosas, ya las quiero separar. Quiero hablar de la gente que honestamente y desesperadamente necesita un pedazo de tierra porque no tiene dónde estar. Y la pregunta es al poder político: ¿cómo van a hacer para resolver ese problema? Esto es lo que está pasando ahora, en este momento, aquí en Merlo. Bueno, la buena noticia, si se quiere, es un festejo de cumpleaños. Y nuestro saludo desde aquí a don Osvaldo Bayer. Hoy cumple 89 años, el gran anarcosocialista Osvaldo Bayer, que más allá de los títulos, es un hombre que supo mantener una conducta inquebrantable a lo largo de estos 89 años. Y Osvaldo Bayer, cuando estos tiempos nos agobian, o es tan grande la desorganización, o es tan grande la confusión que hay durante estos tiempos, don Osvaldo sentencia diciendo que los políticos avanzan y hacen lo que quieren hasta que el pueblo les dice basta. Y qué importante pensar en esto que dice don Osvaldo Bayer, para aquellos que allí por las redes sociales o a través de los medios, de los diferentes medios, critican ahora a este gobierno. Bueno, sepan que los gobiernos hacen y avanzan hasta donde la gente les permite. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, parece que ayer hizo algún tipo de declaraciones que bueno, son casi en tonos amenazantes con esto de reglamentar los piquetes, porque bueno, ayer pidiendo la libertad de Milagros Salas, hubo 200 cortes a lo largo y a lo ancho del país. Estoy esperando ansioso una semana más para ver qué le dice el Papa Francisco al presidente de la República en relación a la detención incorrecta de Milagros Salas. Esta presa política, ya son muchísimas las voces que se escuchan y cada vez son más, haciendo presión precisamente para que Milagros Salas sea puesta en libertad, porque independientemente de lo que cada uno opine, está mal detenida. Y me parece que en esto tenemos que ser muy, muy directos y muy honestos. No sea cosa que mirando para otro lado, porque se trata de Milagros Salas, alguien que los medios parece que nos han puesto como una persona mafiosa y mala, después nos pase a nosotros. Ya lo decía Bertolt Brecht esto, ¿no? Aquel famoso poema donde él decía de que vinieron por los judíos y como yo no era judío, miré para otro lado. Después vinieron por los obreros y como yo no era obrero, miré para otro lado. Pero un día vinieron por mí. Bueno, de esto se trata. Está más que claro que todo el mundo debe ser investigado si hay sospechas y debe ser juzgado, y conforme al fallo de ese juzgamiento debe ser inocente o culpable, y si es culpable debe cumplir la sentencia. Pero bueno, parece que acá se condena antes de siquiera juzgar, y eso no está bien, al menos no está bien para aquellos
estamentos del poder donde los ciudadanos comunes vemos como la última posibilidad, que es el Poder Judicial. Me parece que si el Poder Judicial, como pasa en este caso en Jujuy, responde al poder político, estamos mal. El Poder Judicial, que por supuesto es expuesto por los políticos, porque ese es el otro tema que tendríamos que discutir, cómo hacemos para que los jueces nos representen, porque es el único poder del Estado. El Estado tiene 3 poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y es el único poder del Estado que no es elegido por el voto popular. Nosotros como ciudadanos, equivocados o no, elegimos a la máxima autoridad del país, que es el presidente de la República. Pero no podemos elegir jueces. Elegimos senadores, elegimos diputados, pero no podemos elegir jueces. Los jueces se eligen a través de los pedidos y las acordadas de los senadores, y así son ungidos jueces. Jueces que además tienen poderes supraespeciales, no pagan impuestos, ocupan su cargo de por vida, salvo que los lleven a juicio político y sean destituidos, por el poder legislativo, claro. Me parece que en esto la fallamos. Para profundizar una democracia que todos queremos. Sería bueno que podamos elegir los jueces y que los jueces también tuvieran un tiempo de mandato. Y que cada tiempo pudiéramos tener una revisión sobre la actuación de esos jueces. Porque es esa cosa oscura, oculta, que no conocemos. No conocemos ni los nombres de los jueces, salvo aquellos que trascienden y quieren tener alguna exposición mediática. No sabemos dónde viven, no sabemos de sus gustos, de sus fortunas, no sabemos nada de los jueces. ¿Qué cosa, no? Bueno, esto es algo que nos tiene que poner a pensar, como tantas otras cosas, pero a lo mejor esto es más importante que lo que dice una conductora de televisión, o tal vez es más importante que lo que dice algún dirigente político o dirigenta política, como fue el caso de Lilita Carrió, que ahora está muy ofendida con el Papa Francisco, porque parece que el Papa mandó un rosario bendecido a Milagro Sala. Y allí Lilita, muy enojada, como es su costumbre, con esos arrebatos de histerismo, parece ser que la agarra, amenazó que no va a ir a Roma. El Papa se debe estar haciendo un problema bárbaro. Bueno, o alguna conductora de televisión que también está muy indignada. Conductora de televisión. Esposa del dueño del canal, entonces puede estar allí. Pero bueno, no vamos a hablar de esas cosas porque la verdad no creemos que sea importante para nosotros. Pensemos en esto. Sería bueno que los ciudadanos, así como elegimos a los presidentes, los diputados, los senadores, los intendentes, los concejales, podamos elegir los jueces. Y también sería bueno que en el orden local los ciudadanos podamos elegir hasta los comisarios de las comisarías que queremos tener. Porque son esas cosas que nunca conocemos y que nos enteramos después que explotó el escándalo, después que se cometieron los ilícitos, ahí nos enteramos porque toman estado público. Bueno, y por último les quiero contar, porque en este acto que hizo Macri veíamos muchas caras, y no precisamente extrañas, pero bueno, admirable allí en primera línea, la plana mayor de la burocracia sindical. Están contentos, parece, los muchachos. ¿Qué negocio estarán haciendo? ¿No? Tal vez los billetes de la Superintendencia de Seguros de Salud les atrae mucho. Fíjense que hablando de democracias,
Y cuando la OIT, por ejemplo, ha planteado que en la Argentina se necesita democracia sindical, y esto también va para el gobierno anterior, que durante muchísimos tiempos tuvieron mayoría en las dos cámaras, y no quisieron, no supieron, no pudieron, en realidad hubieran podido, no quisieron, creo, modificar la ley de asociaciones profesionales. Precisamente es la que establece cuáles son las formas y cómo tiene que ser el tema de los sindicatos. Miren, Ramón Baldassini, que es el secretario general de Correos, está en el cargo desde 1963, 52 años al frente del sindicato. Omar Viviani, que pertenece a Peones de Taxi, desde 1983, hace 32 años que está al frente del sindicato. Amadeo Yenta, de los municipales, 32 años. Luis Barrio Nuevo, de Gastronómicos, 30 años. Rodolfo Daer, de la Alimentación, 30 años. Carlos Wes Ocampo, de Sanidad, 30 años. Armando Cavalieri, de Comercio, 29 años. José Luis Lingieri, de Obras Sanitarias, 29 años. Hugo Moyano, de Camioneros, 28 años. Gerardo Martínez, de la Construcción, 25 años. José Piumato, de Judiciales, 25 años. El más joven en esto, el que menos tiempo hace, es Omar Maturano, de Maquinistas, de la Fraternidad, de los Ferroviarios, 21 años. Bueno, estos señores que son secretarios generales de su gremio, cuando alguna vez los interrogué, cuando tuve la posibilidad hace algunos años de hacerles notas, ellos me respondían que eran los afiliados los que a través del voto elegían, pero les cuento una característica nada más, que se repite en todos los gremios. Yo creo que uno de los gremios más grandes en cuanto a cantidad de gente es el gremio de comercio, el gitano Cavalieri. Alguna vez seguí muy de cerca una elección interna, que casi siempre era por lista única, porque a quien quería levantar la voz para ser opositor lo cagaban a palo, así de simple, les digo, entonces le sacaban las ganas. En algún momento, entendió que ese ya no era el método y que tenía que permitir una lista opositora. Seguí esa elección. ¿Saben cuántos votan en la interna de un sindicato, en este caso del gremio de comercio, teniendo cerca ahora deben ser 1 millón y pico de afiliados, pero en aquel momento eran 700.000, una cosa así, 2.000 personas, 2.500. Esos son los que votan y esos son los que eligen al secretario general del gremio. Y así se repite en la mayoría de estos gremios que tiene estos personajes, desde hace 50 años en el caso de Baldassini y de 30 promedio en todos los otros casos. Bueno, esta es la democracia sindical que tenemos, por eso estas caras allí, que parece que son los que le permite esta democracia negociar los salarios de los trabajadores. Y otra también para el gobierno anterior, porque, parece ser que el actual gobierno es el mal de todos los males, pero el gobierno anterior tiene lo suyo. Y en esto del trabajo tiene que ver con dejar cerca del 48% de los trabajadores en negro. Aquel ministro que se jactaba de ser el ministro de Trabajo que mayor tiempo llevaba en el cargo, como fue el ministro Tomada, decirle que fue bastante mala su gestión, porque quedó cerca del 48% de la fuerza laboral en la Argentina en negro. Un ministro que dice ser peronista. Y me parece que si se es peronista, como ayer decía uno, todos son peronistas. El que solo dice soy peronista, ya le alcanza con ser peronista.
Mañana vamos a hablar del peronismo, y no solo de las verdades del peronismo, sino que vamos a tratar de hablar de algo que me parece que también lo ocultaron y lo dejaron allí tapado, que es la Constitución Nacional de 1949, donde con fuerza de Constitución Nacional Argentina quedó plasmado algunos puntos muy importantes que quiero compartir con ustedes en relación a qué es el peronismo, qué pensaba el peronismo en aquel entonces. Porque ahora, bueno, son todos peronistas, Massa es peronista, falta que Macri diga que es peronista, ¿no? Moyano es peronista, el Momo Venega es peronista, Duhalde es peronista. Duhalde está pidiendo ahí a la justicia que intervenga al PJ, no quiere elecciones Duhalde. Y allí salió el gobernador de Salta, que en cuanto ve una cámara va corriendo a poner la cara, Urtubey. Qué bárbaro. Yo conozco la historia de Urtubey, yo conozco Salta, tengo amigos en Salta, sé la historia de la familia de Urtubey, además la carrera de Urtubey, que fue secretario del anterior gobernador Romero, la familia Romero allí en Salta. Bueno, dueña casi de media provincia, ¿eh? El tema de unas tierras allí que ganaron precisamente estando en el poder para tomarlas para sí, sembradores de soja. Bueno, allí está Urtubey, un hombre que tiene intereses y que quiere ser presidente del Partido Justicialista. Me parece, hoy todo es posible, ¿no? Porque llegamos a lo que llegamos, pero bueno, es como que a veces la Argentina retrocede. Hablando de peronismo, digo, ¿no? Si Urtubey es el presidente del PJ. Y bueno, me parece que el peronismo nació siendo y pretendiendo ser otra cosa. Pero bueno, en este país puede pasar cualquier cosa, parece, ¿no? Así que todo es posible. Bueno, son 1:30, vamos a ir al corte, le vamos a pedir al compañero que nos pase allí la tanda. Y cuando volvamos vamos a tratar de hablar un poco en serio, vamos a estar comunicados con una señora que lleva adelante la producción, la industria y el trabajo aquí, en nuestro vecino municipio de Ituzaingó. Instituto Superior Dr. Arturo Jaureche, en Arenales 940 Parque San Martín Merlo. Teléfono 0220-480-5594 o en www.institutojaureche.edu.ar. Festejando 30 años, Óptica Gafas. Nueva sucursal en Avenida Néstor Kirchner 21.812, ex Rivadavia y Mariano Acosta, Ituzaingó Sur. Teléfono 44 58 62 78. Promoción inauguración. Anteojo completo, armazón más lentes orgánicos a solo 320 pesos. Óptica Gafa. Nueva sucursal Avenida Néstor Kirchner 21.812, ex Rivadavia y Mariano Acosta, Ituzaingó Sur. Óptica Gafas. Isolce, un emprendimiento dedicado a satisfacer las necesidades en lo referente a ingeniería y soluciones en seguridad. Autopista del Oeste, kilómetro 26, esquina Peredo, Parque Leloir, Ituzaingó. Teléfono 4621-0008. www.isolce.com.ar. Isolce, ingeniería y soluciones en seguridad. Óptica Gafas. Óptica, ortopedia, audiología. 26 años al servicio de la comunidad.
Contrato con más de 150 obras sociales. Óptica Gafas. En Sufriategui 720 Ituzaingó. Teléfonos 4624 0132 o 4661 5677 o en Concepción Arenal 2994 frente al Hospital de Ojos de Hurlingham. Óptica Gafas. En el oasis Atuel Sud, provincia de Mendoza, el clima, la tierra y la planta forman la excelencia. Bodega Portal Andino presenta sus vinos Equilátero y Portal Andino. Bodega Portal Andino, pasión por sorprender. Secretaría de Gobierno del municipio de Ituzaingó. Programa de seguridad en red. La seguridad es responsabilidad de todos. Nos preocupamos, nos ocupamos. Llámanos al 4623-7771. De Julio Cortázar a Fabián Polosecchi, de Eduardo Galeano a Andrés Rivera, de Atahualpa Yupanqui al Chango Espasiuk, cine, literatura, política, cómic, historia y toda la información. Revista Sudestada, cultura, arte y actualidad, todos los meses en su kiosco. www.revistasudestada.com.ar. Desde el 3 de agosto, Nodal.am, Noticias de América Latina y el Caribe, suma Nodal Radio. De lunes a viernes, cada mañana, un informativo de radio para vernos con nuestros propios ojos. El pulso de la patria grande lo palpitamos en Nodal Radio. Nodal.am. Auspicia Revista Voces de Radio. Somos nosotros. Actualidad y análisis político. Director Antonio Martínez Noronia.